presentarles los puntos fundamentales de la Ley 1819 del 2016 en lo que tiene que ver con el régimen tributario especial. Y creo que al centrar la atención en esos cuatro, pues podemos llevarnos lo fundamental de este tema de la reforma tributaria. Ahora vamos a tener que hablar de calificación, de admisión, de exclusión, son términos que no manejábamos. Entonces, eso es fundamental para que lo miremos. Hay un primer punto, reordenación de sujetos. Miren, todas las entidades sin ánimo de lucro venían estando fundamentalmente en tres regímenes: contribuyentes mixtos, no contribuyentes y contribuyentes con régimen especial. De ahí no salían. Y evidentemente lo que hace la Ley 1819 del 2016 es reordenar esos sujetos y fundamentalmente crear unos tratamientos especiales para cierto tipo de entidades, un régimen de no contribuyentes y un régimen de contribuyentes. Primer punto que tienen que llevarse en la cabeza. Ahora convivimos con contribuyentes en general, que si cumplen con unas cosas acceden al régimen tributario especial, no contribuyentes y unos contribuyentes casi que con nombre propio. Yo lo llamo como que quedaron con nombre propio, ¿no? Porque cuando ustedes ven, por ejemplo, las cajas de compensación familiar, las propiedades horizontales y las cooperativas, y está la referencia de esos entes en las normas de la Ley 1819 del 2016, pues van a encontrar que son normas específicas para ellos desde la ley. Es evidente que nosotros seguimos con el régimen de no contribuyentes. El régimen de no contribuyentes se abre para decir hay unas que no declaran y otras que declaran. Primero, si ustedes se fijan, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión y las iglesias y confesiones religiosas venían teniendo unos tratamientos tributarios distintos. Por ejemplo, las asociaciones gremiales eran simplemente régimen especial cuando generaban ingresos por actividades industriales y de mercadeo. Servicios no contribuyentes. Fondos de empleados junto con las cajas de compensación familiar, por ciertas cosas no pagaban impuestos, por otras cosas sí pagaban impuestos. Fíjense que ya esos dos ejemplos, asociaciones gremiales y fondos de empleados, dejan de tener ese régimen de tributación, porque ya con la Ley 1819 pasan directamente a ser no contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios. Con las iglesias y confesiones religiosas, cuya autorización o con reconocimiento del Ministerio del Interior o ley, hay una restricción, por decirlo de alguna manera, al concepto de iglesia y confesión religiosa que mantiene su condición. Evidentemente antes eran no contribuyentes, ahora siguen siendo, por supuesto, también no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Al sector salud le pasó que convivíamos con un régimen donde ciertos hospitales, etcétera, etcétera, entidades sin ánimo de lucro, eran no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Y por allá con una norma decía que las personas jurídicas dedicadas a salud, vigiladas por Supersalud, que destinaran sus excedentes a la totalidad de salud, todo salud, eran no contribuyentes. Entonces, como convivíamos con un régimen especial y la salud también una actividad estimulada fiscalmente en temas de prestación de servicio efectivo o promoción de salud, entra dentro del régimen tributario especial. Claramente las universidades entran dentro de la naturaleza de los contribuyentes en rojo, a menos que soliciten calificación y quieran pertenecer al régimen tributario especial. Evidentemente dentro de estas entidades que son corporaciones, fundaciones, asociaciones sin ánimo de lucro, que les he dicho, cambia su situación tributaria, pues tienen que cumplir con unos requisitos. Estar legalmente constituidas. 2, el objeto social, interés general y acceso a la comunidad. ¿Cuál objeto social? El nuevo objeto social que prevé la reforma en la parte que corresponde a eso, al objeto social y las actividades meritorias. Y hay una cosa nueva y es la prohibición de no distribución de excedentes ni de remanentes durante la existencia, con ocasión de disolución y liquidación. Hay una cosa nueva y es que eso no se podría, digamos, advertir siempre y cuando usted cumpla con unas condiciones del artículo 356-1 del Estatuto Tributario. Y ahí viene un punto absolutamente nuevo y es el tema de la distribución indirecta de excedentes. La ley plantea
una ficción legal, y la ficción es, usted empieza a hacerle pagos a unos vinculados y esos pagos a vinculados pueden ser distribución indirecta de excedentes. Ahí hay un punto nuevo, hay un punto importante, porque la preocupación del gobierno eran dos preguntas: ¿por qué crea una entidad sin ánimo de lucro? ¿Por qué crea una entidad sin ánimo de lucro? Y segundo, ¿dónde se están quedando los recursos que manejan las entidades sin ánimo de lucro? Esas son dos preguntas fundamentales. Cuando empiezan a pensar en eso, dicen, la mejor manera entonces es de empezar a restringir, y por eso hablan de una distribución indirecta de excedentes y de unos pagos a unos vinculados. Eso es una cosa nueva y esa la tenemos que considerar, porque lo que tenemos que revisar es, en primer lugar, quiénes son los destinatarios de la norma y que se pueden realizar con condiciones pero a precios comerciales promedio. Las entidades tienen que ahora mirar, reflexionar, pensar, reorganizarse internamente y mirar si yo estoy haciendo pagos a vinculados, a cuáles vinculados, los que plantea la norma. En últimas, lo que nos está pasando es que ahí hay unas reglas. Ya les estoy diciendo, nos están permitiendo hacer ese tipo de pago. Antes no, ahora sí, pero con una condición: a precio comercial promedio. Ahí nosotros tenemos que estar muy en la jugada en el reglamento, porque le hemos dicho a la DIAN, usted tiene que, de todas maneras, ya además que por lo menos lo habilitó, usted tiene que de todas maneras por lo menos definir qué es el precio comercial promedio, atendiendo las particularidades del sector, obviamente, y las transacciones mismas. Porque al final dicen precio comercial promedio, pero después en otro parágrafo dicen, no, hágaselo a menos del precio comercial promedio, pero usted tiene que demostrar conexidad, que ese gasto, que ese pago tiene relación de causalidad con su actividad meritoria. Así quedó, así quedó. Yo creo que no entendieron, porque en un simple ejemplo, si yo voy a pagarle, por ejemplo, al hijo del representante legal una consultoría, y en el promedio las consultorías de ese estilo valen 5 millones de pesos, pues si yo, entre comillas, quisiera burlarme la norma, le pagaría ¿cuánto al hijo del representante legal? 10. ¿Y la plata dónde se está quedando? En el hijo del representante legal, que es la preocupación ¿de quién? Del gobierno. Algo que es muy interesante, a la vez muy exótico, es que en la norma también quedó que, por ejemplo, cuando se hacen pagos a otras entidades sin ánimo de lucro que estén calificadas en el régimen tributario especial, ahí sí la norma dice, eso no se considera distribución indirecta de excedentes. Si la norma permitió que yo le haga pagos a otra entidad sin ánimo de lucro que esté calificada, pues haga todos los pagos por ahí. Haga todos los pagos por ahí y eso no es distribución indirecta de excedentes. Un punto muy importante, y es la figura del representante legal. Uno entiende la norma en el sentido de que es solo si le va a hacer el pago laboral, pues hágale contrato de trabajo. Pero no necesariamente tiene que decir que todos los representantes legales tienen que tener contrato de trabajo. Eso sería absurdo. Pues imagínense que ya tuvimos un primer acercamiento con la DIAN y ellos están pensando en eso. O sea, están pensando en que todas las entidades del régimen especial, si quieren estar allá, sus representantes legales tienen que tener contrato de trabajo. Entonces, hemos quedado como con una idea, y es de decir, listo, hágale el pago, perfecto, listo, le hago el pago. Pero entonces ahora no solamente es hacerle el pago, porque si usted le hace el pago y usted le tiene contrato, usted tiene que registrar esos contratos a la DIAN. O sea, el contrato del representante legal de trabajo va para la DIAN. ¿Para qué? Para que la DIAN diga, como quedó en la norma, verifique si con ese contrato se presenta distribución indirecta ¿de qué? De excedentes. Y quizás otro tema que surge muy importante, que quiero hacerles ver, es el producto del acelere del 30 de diciembre, que fue cuando se expidió la ley. Ustedes seguramente con más calma lo podrán advertir, pero lo traigo a colación. He quedado con la idea de que le puedo hacer pagos ¿a quién? Pagos a los vinculados en condiciones ¿de qué? De precios comerciales promedios de mercado sin ningún problema. Cuando se adquieran bienes y servicios de la entidad, ¿de quién? A los fundadores, o sea, ¿a los quiénes? A los vinculados de los cuales hemos hablado. Entonces, ¿eso qué es? Eso es abuso del régimen especial. Pero ¿y entonces en qué quedamos? Ahora, el otro punto súper central es el de la calificación. En ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Parte de tranquilidad, si yo al 31 de diciembre del 2016 soy una entidad del régimen tributario especial y tengo en el RUT mi calificación, yo cierro el 2016 como estoy. ¿Cómo estoy? Punto. Como lo he venido siguiendo.
Si yo soy una entidad no contribuyente, que antes de la ley era no contribuyente y por efecto de la ley 1819 soy contribuyente del régimen especial, yo automáticamente me califican y me admiten que estoy en el régimen tributario especial año 2017, porque no puede pensarse que sea año 2016, porque si no la norma sería ¿qué? Retroactiva. Claro, aparece el famoso parágrafo transitorio. Y el parágrafo transitorio lo que nos está diciendo es, nos está señalando una fecha, 31 de octubre del 2018, además de ser el Día de Brujas, la fecha que va a tener la DIAN como máxima para calificarme y decirme si yo evidentemente no estoy en el régimen tributario especial. Claro, pero ese acto administrativo de calificación que se podrá dar, porque la norma lo que es, si usted no recibe ningún acto administrativo antes del 31 de octubre del 2018, quédese ahí, tranquilo. Entonces, lo que uno visualiza en la calificación es algo muy sencillo. Es un tema de que yo voy a tener que, en adelante, subir una información al registro web de la DIAN, que es una cosa nueva que se creó, registro web de la DIAN, unos 14 numerales de información contable, financiera, administrativa, de negocio, social, la que ustedes quieran. Revisen la norma, revisen el artículo del registro web de la calificación y los comentarios de la sociedad civil. Como la norma me dice, cada año con la simple presentación de la declaración de renta usted va a actualizar la calificación. Entonces, yo simplemente todos los años presento mi declaración de renta y se supone que con esa presentación de renta actualizo mi calificación, sigo estando ahí. Y, por supuesto, lo que puede pasar es que la DIAN entre en una regla de silencio positivo para decir, mire, en un tiempo que yo tenga, y lo puede establecer el reglamento, lo que sea, si yo no le digo nada, ¿qué pasa? Sigo ahí, porque finalmente a la DIAN ¿qué le interesa? Que estando ahí, después me excluyan, que es el proceso de exclusión, claro, y es un proceso de fiscalización. Y si me excluyen, me sacan del régimen y me ponen al régimen ¿qué? Ordinario. Pero yo creo que un ejercicio que ustedes tienen que hacer este año es mirar esos 14 numerales. A ver, yo qué estoy haciendo, yo qué hago, yo los tengo claros, los puedo subir, qué es lo que está pasando con eso. Es decir, la norma dice, usted tendrá que, como es público, como el registro web es público, esa información queda al público. Entonces cualquiera puede llegar, revisar y mirar la Fundación Pepito, esa no hace nada. Esa no, y empieza a regarse ahí en prosa subiendo información ahí al registro público de la DIAN. Y lo más grave es que la DIAN reconoce eso y dice, listo, yo recibo eso y lo oficio a usted para que usted responda. Y no me han calificado todavía. Entonces es un tema muy peligroso. Dentro de todas las normas, yo voy a tener que los primeros 3 meses de cada año subir la información ¿al qué? Al registro web de la DIAN. Por eso estamos hablando de que en la gráfica claramente tenemos una situación donde, fíjense, yo en el 2017 espero reglamentación. ¿Cuál será el primer momento en que yo suba la información al registro web de la DIAN? En el 2018. En los primeros 3 meses del 2018 yo voy a tener que subir esa información de la DIAN. Y de ahí en adelante voy a seguirla subiendo todos los 3 primeros meses del año, porque eso fue lo que quedó en la norma, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que aquí el planteamiento es, insisto, si yo recibo mi acto administrativo antes de, tiene efecto futuro, perfecto, porque yo tengo ya vencimientos para presentar mi declaración de renta en el 2016 y tendré seguramente vencimientos de declaración de renta en el 2018 por el 2017. Y es que el plazo está hasta el 31 de octubre del 2018. Eso querría decir que, insistimos, básicamente el planteamiento es el efecto a futuro y no el efecto a pasado, porque si no sería un tema de, digamos, retroactividad de la norma. Además del registro público web en la DIAN de la información, en esa misma norma se obliga a que esa información que yo voy a subir a la DIAN se cuelgue en la página web de cada entidad. Está evidenciando la reforma tributaria que todas las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial tienen que tener página web. Fíjense que además de decir todo eso, lo que está diciendo es, oiga, y si su entidad supera 160.000 VTs en el año,
Si la entidad superara esos ingresos, pues claramente la entidad tiene que presentar una memoria ¿qué? Económica, MEC, memoria económica. Eso es algo nuevo también. Dentro del tema de la calificación, acuérdense los 3 requisitos: estar legalmente constituida, objeto social y actividad meritoria de interés general de la comunidad, y el tema de la distribución indirecta de excedentes. Bueno, y con todo esto, ¿qué pasa si yo no me califico? No se califique. Pero si usted no se califica, es contribuyente y le toca pagar impuestos, común y corriente. Porque la misma ley dice, yo no le puedo transformar su naturaleza jurídica, usted sigue siendo entidad sin ánimo de lucro. El objeto social es muy importante tenerlo en cuenta. Básicamente, yo les diría, por favor, revisen sus estatutos. Porque hoy convivimos con la reforma tributaria con un listado taxativo de actividades meritorias. Simplemente, yo tengo que hacer el checklist. ¿Mi objeto casa o no casa? Punto. Y ahí miro a ver. Quizás lo importante es el reconocimiento de la capacidad instalada, que eso se logró meter. El acceso a la comunidad, sí, hay que beneficiar a toda la comunidad, pero yo beneficio a toda la comunidad con una capacidad instalada que yo tenga, porque no se trata de beneficiar a 1000 si no tengo capacidad para beneficiar a 1000. O es que si estoy beneficiando solamente a 10 o a 11 o a 15 o a 20, entonces no cumplo con el acceso a la comunidad. Estos conceptos, para que los tengamos en la cabeza, no son cuantitativos, son cualitativos. Oiga, quien se dedique a apoyar, a promocionar entidades sin ánimo de lucro, que se dediquen a cualquiera de estas actividades meritorias, también eso es actividad meritoria. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí lo que se está reconociendo es que hay entidades sin ánimo de lucro que no son ejecutoras. Hay entidades sin ánimo de lucro que son promotoras. A las promotoras les juega, digamos, la norma en ese sentido. Las circunstancias que hacen inviable la protección tributaria. Ya habíamos hablado de, fundamentalmente son 3 artículos que nos cobijan ese tema. El 158, el 159 y más adelante el 160. Entonces, básicamente son normas que son importantes tenerlas en cuenta. En el tema del abuso al régimen tributario especial, ya habíamos hablado de un comentario, quizás eso es lo que queremos pretender acá, que no se permite que los vinculados sean proveedores de bienes y servicios y que pues obviamente cabe una interpretación armónica del artículo 147, que era lo que habíamos hablado. Es un listado taxativo que les había dicho del artículo 159, que es importante que tengamos en cuenta, y quizás ahí lo que pasa son 2 cosas. Primero, que evidentemente cuando uno mira ese listado taxativo, dice que los fundadores, vinculados, y incluye el término asociados, no se podrán beneficiar o de alguna manera que se otorguen beneficios en condiciones especiales a esas personas. Entonces, cuando incluye la expresión asociados, es una cosa muy complicada, porque ¿a quién beneficia una asociación si no es un asociado? Quizás lo que de pronto habría que probar es que los vinculados no se benefician en condiciones especiales, porque eso es lo que dice la norma, que se beneficien en condiciones especiales. Ahí viene otro grado de subjetividad muy complejo, porque entonces el funcionario me puede decir, no, es que usted solo está beneficiando en condición especial. ¿Y qué es condición especial? ¿Qué? ¿Que no les lo está dando gratis el curso? ¿O qué? ¿O es que, mejor dicho, qué es eso? ¿Qué es condición especial? Otro punto importante en esta norma, el tema de las donaciones de servicios, una reiteración del no reconocimiento de las donaciones de servicios. Por favor, eso es una práctica que vale la pena que la vayan dejando de lado, O sea, la práctica de que al final de cuentas, cuando a mí me entra un mal de Parkinson automático, o me pongo blanco como la pared, cuando una persona me cobra 7 millones de pesos por un evento de publicidad en el que está empeñada la fundación para recaudar recursos y fondos, y me cobra los 7 millones de pesos, ahí se me sale la entidad sin ánimo de lucro. Dios proveerá, Dios se lo pague, es por una buena causa, mire que necesitamos recursos, entonces 7 millones, ¿tá? Entonces, claro, me voy poniendo con ese mal de Parkinson automático. Y yo digo, no, tranquilo, se me sube la tensión, también empiezo a poner rojo, no, tranquilo, deme un certificado de donación. ¿Por cuánto? Por 7 millones de pesos. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Y no me cobra? No. Y no, pero necesito ya. Y en Arial 10, y en Carita Feliz, pero seguro que no me cobra, seguro que no me va a cobrar. No, deme un certificado de donación.
Y entonces voy a donde el contador y el contador dice, le digo, hay que expedirle un certificado al contador al señor por 7 millones de pesos. Y el contador, conocedor del tema, muy importante en estas instituciones la contabilidad, ojo, otro mensaje que dejo ahí, la contabilidad, ¿no? Yo veo muchas contabilidades de entidades sin ánimo de lucro en Transmilenio, ¿no? El contador que va 2, 3 horitas y va y se convierte en un digitador, y claro, porque como eso es un gasto, ¿no? Dios proveerá, bendito sea mi Dios, que Dios se lo pague, la contabilidad, ¿no? Y entonces al final de cuentas va la contabilidad en Transmilenio, van las NIF en Transmilenio. Entonces al final de cuentas, claro, el contador le dice, ¿y la plática entró? No, pero es que la norma dice, doctora, doctor, que ustedes saben que dice la norma del certificado de donación. Y al final de cuentas, no. Bueno, yo no sé, yo le voy a preguntar al revisor fiscal. Le pregunta al revisor fiscal y le dice exactamente lo mismo. Con lo cual, yo lo que estoy diciendo es, no es que esa vuelta no se pueda hacer, se puede hacer, pero hay que hacerla completica. Claro, si usted me va a cobrar 7 millones de pesos, pues cóbreme, yo le practico una retención si hay que hacer, si hay IVA hay que hay IVA, y yo le pago con un cheque, y usted después me endosa el cheque, y la plata entra a mí, y yo les pido el certificado, ¿de acuerdo? Eso no es nuevo de la reforma tributaria, por eso lo que yo estoy planteando aquí es simplemente una reiteración del no reconocimiento de las donaciones de servicios. Tenemos en cuenta las circunstancias que hacen inviable la protección tributaria, muy importante tenerlas en cuenta. Miren, un listado taxativo, una norma con estilo absolutamente sancionatorio, no cumplir con unas normas del estatuto tributario del título sexto, que es todo este tema del régimen tributario especial, no cumplir con el 19, por ejemplo, que es los 3 requisitos que hemos hablado, y algo que es novedoso y es las conductas de los administradores que podrían ser causa de exclusión de la entidad. Cuando a un miembro de junta, a un representante legal o a un miembro de órgano de dirección es sancionado por declaración de caducidad de un contrato con la entidad estatal o es declarado penalmente responsable por un delito contra la administración pública, si esa persona se valió de la entidad para esas conductas, eso es causal de exclusión de la entidad del régimen especial. La exclusión es temporal, 3 años. Esto es un tema también importante. Si a mí me excluyen, me toca estar 3 años excluido. No es que al año siguiente venga y vuelva, no, 3 años. Y 3 años pagando impuestos. Porque si estoy excluido, ¿soy qué? Contribuyente. Ese es el mensaje de fondo. Si soy excluido, soy contribuyente. A ver, ¿qué es lo que pasa? Si a mí me expiden un acto administrativo de no calificación, entonces yo estoy entonces en el régimen ¿qué? Ordinario. Pero si yo estando en el régimen especial me expiden un acto administrativo de exclusión y yo lo discuto, mientras yo estoy discutiendo, yo sigo siendo del régimen ¿qué? Especial. Resulta lógico, ¿no es cierto? Quizá la novedad es en las asignaciones permanentes. Porque en las asignaciones permanentes el planteamiento es que, como su nombre lo indica, yo venía sin ningún límite de tiempo en apropiar esos excedentes para una asignación permanente. Ahora me están limitando ¿a cuánto? A 5 años. A 5 años, que es lo que plantea el artículo 160 de la ley. Quizás entonces el planteamiento en estas instituciones para saber qué hacer con los excedentes, insisto, las 4 cosas siguen vivas. La asignación permanente es la que nos tiene un cambio ahí respecto de la limitante en el tiempo. Como también el reglamento nos debe aclarar qué pasa con las asignaciones permanentes de años anteriores. Que yo tengo al 31 de diciembre asignaciones permanentes de años anteriores, pues es evidente que esas asignaciones permanentes de años anteriores, pues hoy no dice nada de la ley. Uno pensaría que hay que el reglamento entender que claramente deben respetarse hasta que la asamblea, el máximo órgano, decida qué hacer con esas asignaciones permanentes. Todas las referencias normativas a la deducción por donaciones, incluso traídas por la ley 1819 del 2016, debemos entender la referida a la deducción por donaciones, no al descuento tributario por donaciones. Asignaciones permanentes son lo mismo que excedentes, es una forma de destinar el excedente. Ya hemos hablado de las 4 cosas: año siguiente, plazo adicional, asignación permanente, compensación. Sí, es un excedente. En la norma actual, que es el decreto 4400 del 2004, es el excedente que se reserva para realizar inversiones en bienes y derechos. Ese es el concepto de asignación permanente. Muy importante que lo tengamos en cuenta en la cabeza. La asignación permanente me debe asociar un rendimiento a ella.
Cuando yo compro un activo fijo para la sede de la fundación, eso no es asignación permanente para mí, porque es que la plata se me fue en comprar el activo. Ya la tengo ahí, ya la plata se me fue, ¿de acuerdo? La asignación permanente supone que la plata está representada en una inversión y yo, al ser una inversión, yo la puedo, digamos, realizar en cualquier momento, acorde con la decisión, digamos, del máximo órgano de la Asamblea.